Vamos a desentrañar una historia increíblemente compleja y trágica. Seguiremos el rastro de un siglo de conflicto para entender cómo la división étnica en una nación muy pequeña provocó una guerra continental que en muchos sentidos sigue viva hoy en día. Para poder entender toda esta madeja, lo hemos dividido en 5 partes. Empezaremos por las raíces del problema y seguiremos el hilo hasta llegar a la crisis actual. Venga, pues empezamos por el principio. Nuestra historia arranca en Ruanda, una pequeña nación en el corazón de África, mucho antes de los terribles acontecimientos que la pusieron en el mapa mundial. A ver, para entender lo que pasó hay que conocer a los dos grupos principales que vivían allí. Por un lado, los Hutus, que eran la gran mayoría agricultores, y por otro, los Tutsis, que eran tradicionalmente ganaderos y formaban la aristocracia, la clase dirigente. Como se puede imaginar, esta estructura ya partía de un desequilibrio de poder bastante claro. Y aquí es donde la cosa se complica de verdad, porque llegan los colonos belgas y no solo oficializan estas divisiones, sino que las convierten en algo racial. Hicieron un censo en los años 30 y básicamente decretaron que la minoría Tutsi, que era solo un 15%, era una raza superior y por tanto la clase elegida para gobernar sobre la inmensa mayoría Hutu, el 84%. Y fijaos, este es un punto clave. Antes de esto, la diferencia era más bien social, no era tan rígida. Un Hutu, que acumulaba riqueza, por ejemplo, podía llegar a ser considerado Tutsi. Pero estas tarjetas de identidad lo cambiaron todo. De repente, tu etnia quedaba fijada para siempre en un papel, sin ninguna posibilidad de cambiar. Claro, con el tiempo, todo ese resentimiento acumulado entre los Hutus tenía que estallar, y estalló en los años 50. En un giro de los acontecimientos bastante cínico, los belgas, viendo lo que se venía, cambiaron de bando y empezaron a apoyar a los Hutus. Así que cuando Ruanda se independizó en 1962, el poder pasó directamente a la mayoría Hutu. Y lo que vino después fue la venganza. Matanzas que provocaron que cientos de miles de Tutsis tuvieran que huir del país, creando una crisis de refugiados masiva en toda la región. Y así, con décadas de tensión acumulada y esa crisis de refugiados latente, se estaba preparando el escenario para una de las mayores atrocidades del siglo XX. La chispa que lo encendió todo fue este suceso. El 6 de abril de 1994, el avión en el que viajaban los presidentes Hutus de Ruanda y de la vecina Burundi fue derribado. A día de hoy, todavía no se sabe con seguridad quién lo hizo, pero la autoría era lo de menos. Ese atentado creó un vacío de poder instantáneo y fue la excusa perfecta que los extremistas Hutus estaban esperando para poner en marcha su plan. Y que nadie se engañe, esto no fue un estallido de violencia caótica, para nada. Fue una campaña de exterminio metódica, perfectamente organizada. Lo primero que hicieron fue asesinar a los políticos de su propio bando, a los Hutus moderados, para que nadie se interpusiera. Después, montaron controles en todas las carreteras. ¿Y qué usaban para identificar a la gente? Aquellas viejas tarjetas de identidad belgas. Si ponía Tutsi, estaba sentenciado. Hay testimonios que te hielan la sangre, como este. Esto se dijo en la masacre de la iglesia de Ngondo. Los soldados entraron, separaron a Hutus y Tutsis y un oficial les dijo a sus hombres que ahorraran balas. Poco después llegaron las milicias con machetes para terminar el trabajo. Y lo más terrible es que había cascos azules de la ONU presenciándolo todo, pero sus órdenes eran claras: no intervenir. Y el resultado es esta cifra: 700.000 personas. Es la estimación de Tutsis y Hutus moderados asesinados en solo 100 días. 100 días. El ritmo de la matanza fue tan brutal, tan eficiente, que llegó a superar al del Holocausto. El genocidio termina así cuando los rebeldes Tutsis consiguen tomar el control de Ruanda. Pero lejos de traer la paz, esa victoria fue como echar gasolina a un fuego que estaba a punto de saltar la frontera y provocar un incendio todavía más grande. Hablamos de 2 millones de refugiados Hutus que cruzan en masa a Zaire, lo que hoy es la República Democrática del Congo. Y claro, el problema es que, mezclados entre la gente que huía del nuevo gobierno, iban miles y miles de los responsables del genocidio. Así que el conflicto no se acabó, simplemente se mudó de sitio. Esos campamentos de refugiados gigantescos se convirtieron en bases militares para las milicias genocidas, los Interahamwe. Desde allí se reorganizaron y empezaron a lanzar ataques contra los Tutsis que vivían en el Congo y contra la propia Ruanda. Acababan de desestabilizar por completo un país inmenso y riquísimo en recursos. Y claro, la decisión de Ruanda de perseguir a estos genocidas en territorio congoleño fue lo que desató la catástrofe final, arrastrando a toda la región a una guerra multinacional absolutamente devastadora. Y todo se precipitó a una velocidad de vértigo. Fijaos, en el 97 Ruanda apoya a este señor, Laurent Kabila, para que derroque al dictador del Congo. Lo consigue, pero solo un año después, Kabila, ya presidente, traiciona a los ruandeses. La respuesta de Ruanda: una invasión en toda regla.
Así empieza la Segunda Guerra del Congo, que se estancó hasta que en 2001 el propio guardaespaldas de Kabila lo asesinó. Y si alguien se pregunta por qué la llaman la Guerra Mundial Africana, esta tabla lo deja clarísimo. Esto no fue una guerra de dos países. El nuevo gobierno del Congo, ahora en manos del hijo de Kabila, tenía el apoyo de un montón de naciones, y Ruanda y sus aliados formaron el otro bando. La triste realidad es que muchos países no entraron ahí por ideología, sino para llevarse un trozo del pastel de la inmensa riqueza mineral del Congo. El coste humano es simplemente inimaginable. 5,4 millones de personas. Se calcula que murieron durante la Segunda Guerra del Congo, lo que lo convierte en el conflicto más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial. Y ojo, la inmensa mayoría no murió por las balas, sino de enfermedades y de hambre, por el colapso total del país. Aunque la guerra a gran escala, la guerra entre países, terminó oficialmente en 2003, la violencia en realidad nunca paró, simplemente se transformó, se atomizó, en la compleja crisis de milicias que tenemos hoy en día. Y hoy el protagonista principal de este conflicto es este grupo, el M23. El nombre viene de la fecha de un acuerdo de paz fallido, el 23 de marzo de 2009. Es en esencia un grupo rebelde Tutsi, heredero directo de las milicias de las guerras anteriores, que sigue controlando territorios y minas muy valiosas en el este del Congo. Y hay muchísimas denuncias que apuntan a que lo hace con el apoyo encubierto de la propia Ruanda. Y aquí llegamos al punto crucial, al por qué todo esto nos toca mucho más de cerca de lo que parece. No es un conflicto lejano, para nada. El coltán, un mineral fundamental para fabricar nuestros teléfonos, nuestros portátiles, se extrae en gran parte de minas controladas por estos grupos armados. O sea, nuestra demanda global de tecnología, sin quererlo, está alimentando esta guerra. Y esta guerra provoca una crisis humanitaria brutal, con millones de desplazados, el uso de la violación como arma de guerra y miles de niños soldado. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante incómoda. Sabiendo que nuestra tecnología depende de los recursos de una región que vive un conflicto terrible y que esa misma tecnología ayuda a financiarlo, ¿sobre quién recae la responsabilidad de intentar llevar la paz al Congo?